Cuando era una niña de 9 años, no había cosa que me gustara más en el mundo que los payasos. Eso y todo lo relacionado con los superhéroes. Pero creo que los payasos tenían un lugar especial. En mis cumpleaños nunca podría faltar un payaso, y me gustaba ir a todos los shows. Si había un payaso presentándose en medio de la calle, tenía por seguro que yo insistiría a mis papás para que nos quedáramos a verlo al menos por unos minutos. No sé de dónde venía esta obsesión. Me parecían muy creativos, pues hacían animales con globos y ese tipo de cosas. Un día, mientras volvía de la escuela andando con unas amigas, nos topamos con un payaso. Yo vivía en un pequeño pueblo en donde todos conocían a todos. No era nada extraño que los niños se fueran o volvieran solos de la escuela sin ningún tipo de supervisión. Él estaba regalando globos, lo que me pareció muy divertido. Al igual que mis amigas, nos acercamos a él y nos dio un globo a cada una, diciéndonos que el circo había llegado a nuestro pueblo. Nos dio un par de pases gratuitos a cada una. Todas estuvimos muy felices por esto, y corrimos a nuestras casas para decirle a nuestros papás. Como mis papás sabían que yo era muy insistente con el tema de los payasos, me dijeron que sí, que me iban a llevar. Ese mismo día fuimos. Una vez en el circo, no solo encontré a mis amigas, a las cuales también habían convencido a sus papás, sino que nos dimos cuenta de que este circo era mucho más grande del que nosotros habíamos visto en toda nuestra vida. Claro que ya habían llegado circos más pequeños antes, pero en un pueblo tan pequeño como el nuestro, por lo general no solían parar esa clase de circos. Estábamos muy sorprendidas. La carpa en donde iba a hacer la función era enorme, y también aún era la época en donde se permitían animales en los circos. Había muchas jaulas con varios animales que nunca habíamos visto. Tanto mis amigas como yo estábamos emocionadas por el hecho de estar en una función tan grande. Durante la función se podría decir que no pasó nada extraño. Fue todo muy genial. Había acróbatas, muchos payasos, desde luego animales haciendo trucos, y también hubo una presentación de un mago. Cuando salimos de la función, ya afuera de la carpa, mis amigas estaban insistiendo mucho en comprar una manzana con caramelo. Era la primera vez que las veíamos, así que todas querían la suya. Tanto mis papás como los padres de mis amigas se formaron en la larga fila que había para comprar una. Mientras tanto, mis amigas y yo decidimos dar otra vuelta por las jaulas de los animales. Mis amigas se quedaron fascinadas con los camellos debido a que un cuidador que estaba limpiando aquella jaula les ofreció un vaso con alimento para darles de comer. Pero en lo personal, los camellos no me gustaron. Después de esperar a mis amigas un rato y ver que no querían despegarse de los camellos ya que los estaban alimentando, decidí avanzar un par de jaulas adelante para que de esa manera mis amigas me siguieran, pero tampoco lo hicieron. Pasé por el área de los elefantes y me los quedé viendo por un momento, contemplando lo grandes que eran. Escuché a alguien llorar. Sonaba como un hombre adulto y estaba más o menos unas 2 jaulas después de la de los elefantes. Caminé un poco. La jaula que seguía estaba totalmente vacía, pero en cuanto llegué a la otra, había un hombre encerrado en la misma. La jaula no tenía candado, solo el cerrojo de la cerradura estaba cerrado, pero cualquier persona con manos podría abrirla sin problemas. Él estaba sentado en posición fetal al fondo de la jaula con las manos cubriendo su cara. Al principio no parecía haberse dado cuenta de que yo estaba ahí. No me hizo falta verlo durante mucho tiempo para darme cuenta de que no era un hombre común y corriente, sino que se trataba de un payaso. No era el que me había regalado los boletos después de la escuela. Este era otro totalmente diferente. Su traje era raro. La verdad es que nunca había visto ese tipo de trajes en un payaso. Parecía una especie de mameluco hecho de seda o algo así. Tenía pompones y esos cuellos abultados que se colocan, no sé cómo se llaman, pero dan toda la vuelta y son un poco abombados. Su sombrero era un cono con un pompón rojo arriba. Ahora que soy una adulta, podría decir que él estaba vestido como un payaso de antes, pero desde luego que en ese momento no lo noté. Para mí solo era un payaso más, aunque su disfraz era poco común.
Como parecía no darse cuenta de que yo estaba ahí parada mirándolo, decidí dar el primer paso y preguntarle qué era lo que le ocurría. Él levantó la cara y me miró. No pude evitar dar un par de pasos hacia atrás, si bien su cara no tenía ningún tipo de deformidad. Su maquillaje estaba hecho un desastre por el hecho de que había estado llorando. Sus ojos estaban corridos, y su boca en toda la parte de abajo hasta casi la barbilla estaba totalmente roja porque el maquillaje se había mezclado. No tenía una nariz convencional de payaso, más bien él se había pintado su propia nariz de rojo. Aquel payaso se secó las lágrimas, arruinando más el maquillaje que tenía en la cara. Creo que esto era muy impactante para mí, no solo por mi edad, sino porque creo que nadie espera ver a un payaso, los cuales se caracterizan por siempre estar felices y dar su mejor cara, y al no saber qué hacer estuve a punto de dar vuelta y alejarme del lugar. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, él me detuvo. Me dijo que por favor no lo dejara solo y que lo ayudara. Después de eso se puso de pie. Era muy alto, quizás la persona más alta que yo había visto. Tal vez subestimo los recuerdos de lo alto que era, pero cada vez que lo recuerdo no puedo evitar pensar que medía más o menos unos 2,5 metros. Sus piernas eran muy largas, e incluso por un momento creí que estaba usando zancos o algo así, pero al ver que caminaba con mucha naturalidad, descarté esta idea. Él se acercó a los barrotes de la jaula y se agarró de los mismos, diciéndome de nuevo que, por favor, no me fuera y que debía ayudarlo. Sin saber qué otra cosa hacer, le pregunté en qué podía ayudarlo. Él me respondió que estaba encerrado y que por favor lo sacara de la jaula, y lo único que se me ocurrió preguntarle fue por qué lo habían encerrado ahí. Él se quedó callado durante unos segundos. Me miró y después me dijo que lo habían acusado de robar el dinero de las entradas al dueño del circo, pero que él me aseguraba que no había sido responsable, que era inocente. Me pidió que por favor le creyera y lo sacara de ahí. Yo dudé por un momento, pero al final pensé que si estaba llorando era porque no había hecho nada, pues en ese momento creía que si alguien era malo, entonces no debería demostrar arrepentimiento por sus actos. Di un par de pasos hacia la cerradura cuando de repente pensé en otra cosa. Lo miré y le dije que si no se había dado cuenta que él podía hacerlo solo, debía sacar su mano y jalar la manija para abrir la jaula. Él me respondió que no alcanzaba y que por favor lo hiciera. Toda la situación se me hacía un poco extraña, ya que aunque una parte mía me decía que debía ser inocente, pues no solo era una figura de algo que yo respetaba y admiraba, sino que también era inhumano el hecho de encerrarlo en una jaula para animales. Pero, por otro lado, también tenía esta horrible sensación de que él quería salir de ahí para hacerme daño. Estaba dividida en lo que quería hacer. Al final retrocedí un poco y le dije que traería a mi papá y que él podría ayudarlo a salir. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, él no quiso, que por favor solo abriera la puerta y él se escaparía, pero que si yo le avisaba a alguien más, entonces lo iban a matar y él moriría. También me preguntó si es que eso era lo que yo quería, que él se muriera, porque es lo que iba a pasar si yo le decía a más personas. Me preguntó si no quería ser como mi superhéroe favorito y ayudar a los débiles y necesitados. Le dije que le iba a decir a mi papá y que volvería en un segundo. Sin esperar respuesta de su parte, me di vuelta y comencé a correr. Solo pude correr más o menos 1 metro antes de escuchar algo que me paralizó casi de inmediato. Escuché claramente cómo la oxidada manija de la jaula se abrió y la puerta estuvo totalmente abierta en cuestión de segundos. Asustada, me giré hacia el lugar del que estaba corriendo, y parado en medio de la tierra y paja para animales, estaba aquel payaso, mirándome fijamente. Ya no se veía triste y desesperado, ahora se veía enojado. Respiraba de manera muy pesada. Su maquillaje aún estaba hecho un desastre, y hasta ese momento ya saliendo y siendo iluminado por algunos focos que habían instalado cerca de ese lugar.
me di cuenta de algo que no había notado hasta entonces. Sus ojos tenían un color amarillo. Comenzó a caminar rápidamente hacia mí. Yo quería correr, pero por más que lo intentaba, mis piernas no me respondían. Estaba totalmente paralizada y aterrada. En cuanto él estuvo justo frente a mí, me dijo: «Como no me ayudaste, ahora tú irás a la jaula». Comenzó a jalarme del brazo. Logré reaccionar lo suficiente para empezar a forcejear y gritar, diciendo que no quería ir con él. Casi al mismo tiempo, sentía cómo enterraba sus uñas en mi brazo. Aún así, lloraba y trataba de resistirme lo mejor que podía, pero su fuerza era mayor. Me estaba arrastrando. Por un momento creí que no importaba lo que yo hiciera, él terminaría ganándome, hasta que de pronto escuché el grito de mi papá, que corría en mi dirección. Ese payaso, en cuanto vio que mi papá venía enojado hacia nosotros, me soltó y se echó a correr, perdiéndose entre los remolques y jaulas de los habitantes del circo. Yo corrí en dirección a mi papá, lo abracé mientras lloraba, y él me preguntaba varias cosas. Estaba muy alterado también por todo lo que había pasado, y quería saber todos los detalles. Pero yo solamente podía decirle que me estaba doliendo mucho el brazo. En el momento en que ambos lo vimos, me di cuenta de que me había enterrado sus uñas tan profundamente que tenía un orificio por cada dedo y estaban sangrando. Ni mi mamá ni mi papá iban a dejar las cosas así. Fueron directamente con el dueño del lugar y exigieron que hicieran algo al respecto, ya que levantarían cargos en ese mismo momento. ¿Quién sabe qué cosas inimaginables me hubiese podido hacer ese hombre si mi papá no se hubiera dado cuenta a tiempo de lo que estaba ocurriendo? Yo conté toda mi historia y di una descripción general del payaso. También papá dio la suya y ambas concordaron bastante. En cuanto terminamos de describir a esa persona, el dueño del circo, preocupado por lo que acababa de ocurrir, nos dijo que no tenían a ningún payaso trabajando ahí con esas descripciones. Es más, los trajes de los payasos eran todos más o menos iguales. Este era un circo que es más o menos reconocido, al menos en el país en el que vivo. Pero no quiero decir su nombre, pues la verdad dudo mucho que hayan estado involucrados en todo lo que me ocurrió. Para mi papá, el que nos hayan dicho eso fue solo una excusa. Todos en el pueblo se conocían. Nadie ahí que trabajara de payaso tenía un disfraz como ese. Además, nadie era tan alto. Era obvio que ese hombre había tenido que ir con ellos en su circo. Y si es que ellos lo estaban negando, era solo por el simple hecho de que querían librarse del problema y estaban encubriendo a la persona. Se hizo un escándalo muy grande en el pueblo. Tan pequeño era que no había como tal una jefatura de policía, pues tampoco es que hubiese muchos crímenes. Pero en cuanto los había, muy a menudo el pueblo se hacía cargo por su propia cuenta. Se hizo un escándalo total y todos los habitantes del pueblo se estaban juntando para ir a hacer un escándalo a ese circo. Pero en cuanto estaban planeando hacer eso, el circo comenzó a recoger todas sus cosas. Y aunque algunas personas sí llegaron al lugar para reclamarles, el circo se terminó yendo. Todos estaban indignados y muy molestos, pero al mismo tiempo también estaban algo aliviados, ya que además del susto y la herida en mi brazo, yo no había sufrido ningún daño más allá. Como aquel circo ya se había ido, el pueblo volvía a ser un lugar seguro. Ese hombre también debió haberse ido con ellos. A pesar del enojo y la impotencia que sintió mi padre, mi mamá y algunos habitantes del pueblo, solo lo dejaron pasar y acordaron que ese circo jamás sería de nuevo bienvenido en el pueblo. En cuanto a mí, me hicieron una curación del brazo e incluso lo vendaron. Pero esto no parecía dar resultados, ya que al pasar de los días, no parecía que mi piel estuviera cerrando la herida. No se veía tampoco infectada, pero por alguna extraña razón esas uñas no desaparecían de mi piel. Aún se veían rojas y a pesar de que no sangraban, se veían muy expuestas, tanto que lo mejor era mantenerlas vendadas para evitar que les entrara suciedad. Creo que ya habían pasado alrededor de 3 o 4 semanas en las que, si bien ya no veía a los payasos de la misma manera en la que los había visto durante toda mi vida, sí estaba comenzando a retomar mi vida normal.
Ya pensaba en ese incidente muy pocas veces al día y parecía que, al menos mentalmente, lo iba a poder superar. Hasta que un día, mientras estaba en casa haciendo mi tarea, mis papás no estaban. Ambos trabajaban en una milpa cercana a nuestra casa, a unos 15 minutos caminando. Para mi mamá no había ningún peligro, pues si necesitaba algo podría ir a pedírselos o decirles. Desde que tengo memoria había sido así, por lo que no me daba miedo quedarme sola. Estaba ocupada en lo mío cuando de repente escuché que tocaron la puerta. Se me hizo un poco extraño. No era común recibir visitas a esa hora. Todos mis vecinos sabían más o menos a qué horas mis papás entraban a trabajar y salían. Así que, por lo general, esperaban a que estuvieran en casa para ir de visita. Pero en esta ocasión, alguien estaba en la puerta. Tampoco era tan extraño. Si bien no era común, había llegado a pasar en algún momento. Solo me levanté y fui a ver quién era. No abrí la puerta. En mi casa había algo así como una ventana, pero en lugar de vidrio tenía un espejo de doble cara. Mi papá pensó que era divertido poder ver quién estaba afuera antes de abrir, así que eso fue lo primero que hice. Y del susto casi me caigo. Era ese payaso. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que casi sentía que se iba a salir de mi pecho, como si fuera a tener un infarto. Él empezó a tocar, esta vez más fuerte. Yo estaba parada a unos centímetros de la puerta, sin saber qué hacer. No entendía cómo ese payaso había logrado encontrar mi casa, y estaba convencida de que ahora que mis papás no estaban, me llevaría con él y me encerraría en una jaula. Él no dejaba de tocar la puerta con mucha insistencia, pero después de unos 4 minutos se detuvo, pensando que se había rendido y que ya no volvería a molestarme. Para asegurarme, decidí mirar de nuevo por el espejo de doble cara de la puerta. No pude evitar gritar por el susto, pues el payaso de la nada asomó su cara pegada directamente al espejo, como si pudiera saber que yo lo estaba viendo. Comenzó a sonreír, mostrando todos sus amarillentos dientes. Abría la boca y hacía muecas, casi como si intentara ser gracioso de una manera muy bizarra. Yo estaba aterrada, ni siquiera podía hablar o gritar para alertar al resto de mis vecinos. Al ver que no había ninguna reacción de mi parte, comenzó de nuevo a tocar la puerta, pero no quitaba la cara del espejo. Después empezó a rasguñarla y como eso tampoco funcionó, comenzó a hablar. Al principio eran palabras sin sentido ni orden, como si estuviera diciendo todo lo que veía afuera, pero después dijo cosas que parecían tener más sentido, mencionando que podía olerme desde ahí, diciendo cosas muy asquerosas como que mi corazón olía algo dulce y que mis riñones olían muy bien. Para ese momento estaba a punto de llorar por la desesperación que esto me causaba. Y parecía que él estaba viendo todo eso porque casi de inmediato se detuvo con ese tipo de afirmaciones y me dijo que no tuviera miedo, que podíamos ser amigos si yo quería, a pesar de que no había querido ayudarlo. Él estaba ahí ahora y podía ser mi amigo. Se apartó del espejo de doble cara y continuó tocando la puerta, esta vez utilizando un tono más dulce, diciéndome que le abriera la puerta. Desde luego que no lo hice, pero él siguió insistiendo conservando ese tono amable. Después de unos minutos se dio cuenta de que eso tampoco le iba a funcionar. Entonces volvió a su carácter hostil. Golpeó la puerta tan fuerte que creí que la tumbaría, la pateaba. Me amenazaba diciendo que si no lo dejaba entrar, algo muy malo me iba a pasar, pero yo no estaba dispuesta a permitirle que entrara. Mi herida en el brazo comenzó a doler. Primero fue una picazón que por todo el momento no le presté atención, pero poco después el dolor fue tan fuerte que casi parecía que me la había hecho en ese momento. El dolor en mi brazo se hacía cada vez más fuerte. Sentía que la venda ya estaba comenzando a empaparse de tanta sangre que salía de mis heridas. No estoy del todo segura de lo que pasó después o el motivo. Siempre he sentido que fue por el dolor o tal vez fue por el miedo, pero en algún momento me desmayé. Cuando reaccioné, estaba en mi cama. Mis papás estaban ahí intentando hacerme reaccionar.
Mi vendaje había sido cambiado. Mi mamá me preguntó qué me había pasado, por qué me había lastimado de esa manera. Le dije que no había hecho nada y les conté de nuevo sobre el payaso y todo lo que había visto. Los dos me creyeron en ese momento. No pensaron que era un ente sobrenatural, pero sí pensaron que un hombre enfermo había estado en mi casa intentando que yo le abriera la puerta. Mi herida se veía tan mal que mis papás consideraron que lo mejor era llevarme al hospital que estaba en el siguiente pueblo, pues creyeron que quizás necesitaría puntos. Una vez en el hospital, por obvias razones, le preguntaron a mis padres cuál había sido el motivo de la herida. Tanto mi mamá como mi papá fueron muy transparentes al respecto, pero los doctores no creyeron del todo su historia. Decían que esa herida tuvo que haber sido realizada no menos de un par de horas antes ese mismo día, y que por lógica y también por mi edad, sería totalmente imposible que la herida llevase tanto tiempo y no hubiese terminado de cicatrizar. Mi papá les dijo que por eso es que me estaban llevando ahí, precisamente porque la herida no cerraba y no se encontraba el motivo por el cual esto estaba ocurriendo. Pero los doctores desestimaron todo esto. Solo me dieron algunos antibióticos para que no se me infectara y me mandaron a casa. De regreso iba muy callada, así que mi papá, en un intento por aligerar la situación, me preguntó qué era lo que tenía pensado para mi fiesta de cumpleaños. Solo faltaba una semana para que esto sucediera. Me preguntó cuál quería que fuera el tema y que tenía que decirles con tiempo para que lograran conseguir todo a tiempo. Yo estaba muy afectada por todo lo que había estado pasando. Si me hubieran preguntado un par de meses atrás qué quería para mi fiesta, sin dudas hubiese dicho que la quería de payasos, pero para ese punto ya no estaba segura de nada. Lo único que realmente quería era jamás haber ido a ese circo y que ese payaso no me estuviera acechando. Mi mamá intentó seguirle la corriente a mi papá y me dijo que la fiesta podía ser de temática de mis superhéroes favoritos. Podía ver si doña Mariel, que era una costurera en nuestro pueblo, podría hacerme un disfraz de ese personaje. Esto sí comenzó a levantar un poco mi ánimo, e incluso cuando estaba a punto de decirle que eso me gustaría mucho, mi papá gritó una grosería. Tanto mi mamá como yo volteamos en dirección a donde mi papá estaba mirando. Fue entonces cuando vimos parado aquel payaso a un costado de la carretera. Tenía como siempre el maquillaje todo embarrado y esa vestimenta tan característica. Señalaba hacia el auto. Aclaro que mi papá nunca ha sido alguien violento. Me refiero a que si no te metías con algo que en serio le importara, él nunca reaccionaría de forma violenta. Podrías insultarlo a él o tratar de agredirlo físicamente y difícilmente respondería con violencia. Pero en cuanto se trataba de mí o de mi madre, le entraba un instinto que en ocasiones hasta daba miedo. No medía las consecuencias de sus acciones, y un ejemplo muy claro es que en el momento en que vio a aquel hombre, él perdió el control, dio un volantazo para atropellarlo, y de hecho lo hizo. Tanto mi mamá como yo fuimos testigos de cómo lo golpeó con tanta fuerza que rodó por encima del techo del auto y cayó al otro extremo. Pero para mi papá esto no fue suficiente. Salió del auto armado con una llave. Pero en el momento en que llegó al otro extremo del auto, nos dimos cuenta de que ya no estaba ahí. No estaba en ningún lado. No había ni siquiera un rastro de que se hubiera arrastrado hacia otro lado. No había casas ni prácticamente ninguna construcción a kilómetros a la redonda. No hubiese sido posible que él se hubiese escondido. Es más, ni siquiera hubiese sido posible que, después de semejante golpe, hubiera podido levantarse. Uno pensaría incluso que hubiese muerto con el impacto, pero no fue así. Después de un buen rato en el que mi papá lo estuvo buscando, pues no podía creer lo que sus propios ojos estaban viendo, tanto mi mamá como mi papá decidieron que era hora de irnos. Mientras íbamos de camino a casa, mi papá intentaba aligerar la situación diciendo que quizás habíamos golpeado una roca y por eso habíamos sentido el golpe, pero que probablemente él había corrido en dirección contraria a la que nosotros buscamos, y por eso ya no lo habíamos visto. Supongo que todos nosotros quisimos convencernos de que así había sido,
y no hablamos más del asunto. Una vez en el pueblo, mis papás fueron con algunos vecinos para contarles todo lo que había pasado. Todos estaban aterrados de que lo que me había pasado a mí les fuera a pasar a cualquiera de sus hijos. Acordaron hacer una especie de vigilancia vecinal, en donde se turnarían para vigilar a los niños cada cierto tiempo. Todos prometieron estar al pendiente de cualquier persona extraña que pudiera aparecer cerca del pueblo. Pasó una semana en la que por más que los vecinos estuvieron atentos, no vieron nada. A mí tampoco se me había vuelto a aparecer el payaso. La mayoría de los habitantes del pueblo ya estaban comenzando a bajar la guardia. Algunos más afirmaban que probablemente aquel hombre se había asustado al ver tanta vigilancia en el pueblo y había decidido ir a cometer sus crímenes en otro lado. Para mi fiesta de cumpleaños número 10, mis papás le estaban poniendo mucho empeño, pues sabían que, por los acontecimientos que me habían estado ocurriendo desde el circo, yo no estaba atravesando un buen momento. Pensaban que, de ese modo, me ayudaría a superarlo. A mi mamá siempre le ha gustado mucho decorar. Para ella, una fiesta sin decoración o temática no es una fiesta. Y ese año en particular se había dispuesto a llenar cada centímetro de nuestro patio con globos de los colores de mi personaje favorito de superhéroes. Yo estaba tan emocionada que desde que me habían dado el disfraz ya lo traía puesto. Era de 2 partes y la máscara me la podía quitar y volver a poner sin problemas. La llevaba en mi bolsillo para poder respirar mejor. Estaba ayudando a mi mamá a inflar la enorme cantidad de globos que ella estaba decidida a inflar y guardarlos en bolsas grandes en mi cuarto. Aunque yo quería ayudarle, solo estaba estorbando más de lo que ayudaba. Amablemente, mi mamá me dijo que podía irme a jugar adentro de la casa. Justo cuando iba entrando, me recordó que por ningún motivo sacara los globos de las bolsas. Yo solo le respondí que sí. Al principio no sabía qué hacer. Mi cuarto estaba lleno de esas bolsas hasta la cama. Así que pensé que quizás podía entrar a mi cuarto por un par de mis juguetes y sacarlos para jugar en la sala. Caminé hasta mi cuarto y al abrir la puerta vi que todos los globos se habían salido de las bolsas. Mi cuarto estaba infestado de globos. Ni siquiera se podía ver mi cama o ningún mueble en general. Al principio me preocupé. Pensé que mi mamá me echaría la culpa de eso. Salí corriendo para informarle de lo que había visto. Ella entró y cuando vio el enorme desastre que había en mi habitación, se quedó callada un rato. Después de que yo le asegurara que yo no había tenido nada que ver al respecto, me dijo que me creía y que no me preocupara, pero que mantuviera la puerta cerrada para que los globos no se esparcieran por toda la casa, y después ya vería cómo sacarlos de una manera fácil hacia el patio. Yo me quedé ahí, estuve otro rato tratando de entretenerme, pero al darme cuenta de que no podría hacerlo, decidí seguir mi plan original. Pensé que no habría mucho problema si entraba y iba apartando los globos de mi camino para lograr llegar al baúl de mis juguetes y sacar lo que quería. Recuerdo que incluso lo vi como una especie de misión secreta. Me puse la máscara y todo, y comencé a caminar entre ese montón de globos. Podía sentir cómo la electricidad estática chocaba entre mi traje y se escuchaba muy extraño. Toda la situación me pareció muy divertida. Me quité la máscara para que mi cabello se esponjara debido a la electricidad estática en mi cuarto. Abrí el baúl y logré sacar un par de juguetes. Me di vuelta y di un paso, pero entonces escuché algo. Era una risa, exactamente la risa de un hombre. Yo sabía perfectamente que mi papá no se reía de esa manera, y lo que era peor, sabía exactamente quién se reía así. Era el payaso. Intenté caminar para salir de mi habitación, pero muy pronto me di cuenta de que no estaba sola. Vi cómo los globos se movían como si una persona estuviera caminando hacia mí mientras se reía. También podía escuchar cómo a su paso se reventaban varios globos. Por el pánico que sentía en ese momento, ni siquiera fui capaz de moverme. Comencé a gritar e intentar llamar a mi mamá. Sentí cómo alguien se abalanzó sobre mí. Se trataba del payaso. Gritaba y pataleaba. Él me tenía sujeta y se reía por mis gritos. Escuché cómo la puerta del cuarto se abrió y mi mamá gritaba, intentando localizarme, pues estaba en el suelo, cubierta por los globos.
Sentí cómo me tomó del brazo y me jaló. No recuerdo mucho después de esto. Está borroso porque tenía tanto miedo que mi mente bloqueó un poco de ese día. Lo que sí recuerdo es que justo en el momento en que mi mamá logró sacarme, cerró la puerta e incluso le puso una silla para que nada pudiera salir de ahí. Mi mamá me cuenta que al entrar a mi habitación escuchó no solo mis gritos sino también las risas de ese payaso. Por eso fue que al sacarme cerró la puerta, ya que la ventana de mi cuarto era muy pequeña como para que cualquier persona o un niño pudiera caber por ella. Estaba segura de que no podría salir y que ahora lo tenía encerrado. Cuando los vecinos entraron para buscarlo, no encontraron a nadie. Llegaron al punto de reventar todos los globos para asegurarse de que no se estaba escondiendo nadie entre ellos, pero nada de lo que hicieron sirvió. Después de que mi mamá no se retractara ni un poco acerca de su historia, de lo que había sentido y también escuchado, fue entonces cuando mis papás comenzaron a tener la idea de que se trataba de algo paranormal. En el pueblo donde vivíamos había un señor que hacía limpias y también curaba el espanto. Por lo general, mis papás no eran muy creyentes de estas prácticas, así que nunca habían ido con él. Pero como era el más cercano y la única persona en la que creían que podía ayudarles, me llevaron. Yo ya estaba tan traumatizada que no había podido hablar y cualquier ruido me alteraba mucho. Tengo este recuerdo de la sesión. Cuando llegamos, él nos saludó de manera muy amable, y luego mis papás procedieron a contarle todo lo que yo les había dicho y también lo que había visto ese día en el circo. El hombre escuchó a mis padres atentamente y luego les dijo que me haría una limpia para protegerme de cualquier mal que pudiera estar acechándome. Intentó pasarme unas ramas de pirul por el cuerpo, pero mientras hacía esto, las ramas comenzaron a secarse tanto que a mitad de la limpia estaban prácticamente deshidratadas y se deshicieron al contacto con mi piel. Él se mostró muy desconcertado por esto y luego intentó pasar un huevo, pero pocos segundos después se reventó. Lo que salió de adentro no parecía en absoluto una yema o clara de huevo. Era todo negro y parecía tener grumos, además de emanar un olor horrible. Comenzó a hacer varios rezos diciendo que tenían que dejarme tranquila, pero básicamente lo único que conseguimos con todo eso fue que todos los frascos de vidrio que tenía en su consultorio explotaran. Fue tanta la fuerza que todos terminamos con cortes en la cara por el vidrio, que salió volando en todas direcciones. Afortunadamente no fue nada grave. Lo que realmente asustó incluso a la persona que me estaba haciendo la limpia fue que todos escuchamos claramente una espesa voz. Esto no solo asustó a mis padres, sino también a la persona que nos estaba ayudando. Parecía que nunca había tenido que lidiar con algo así y casi de inmediato dejó de intentar ayudarme. Nos dijo que no podía hacer más y que nunca regresáramos a su consultorio, porque solo habíamos logrado llevar mala vibra a ese lugar. Volvimos a nuestra casa sin saber qué hacer, después de que mi mamá lo hablara con varias de las vecinas en la calle. Una de ellas le dijo que probablemente podía ayudarla con eso, ya que en una ocasión había escuchado de una señora que vivía a 2 pueblos del nuestro, la cual era muy buena para lograr proteger de todo mal a las personas, y que también era capaz de lidiar con brujos y ese tipo de cosas. Creyó que podría ayudarnos. Y como mis papás sentían que no tenían nada que perder y estaban más que convencidos de que se trataba de un ente paranormal, sin perder tiempo fuimos con ella. Nunca olvidaré lo primero que nos dijo al entrar por la puerta de su casa, que yo traía algo pegado y que no era bueno. Me explicó que se estaba alimentando de mi miedo y que si no hacíamos algo para detenerlo, terminaría consumiéndome por completo. Nosotros ni siquiera le habíamos contado la historia completa, pero ella pudo percibir que era una entidad que no tenía una forma definida, que usaba la forma de un payaso para pasar desapercibido, pero cuya alma nunca había sido humana. Nunca olvidaré cómo me tomó muy fuerte de las manos y miró fijamente detrás de mí, diciéndole a esa cosa que se alejara, porque no iba a permitir que me lastimara. Ella procedió a hacerme otra limpia, pero ocurrió más o menos lo mismo que con la primera persona con la que habíamos ido.
En lugar de asustarse, ella nos aseguró que no había problema, que lo estaba haciendo porque sabía que era muy fácil de detener. Estuvimos más de 5 horas haciendo la limpia. Lo que más me sorprendió fue que, a diferencia de la primera persona con la que fuimos, esa mujer no rezaba a ningún dios en particular. Hablaba en un idioma que yo nunca había escuchado antes. Después, mis papás me dijeron que ella hablaba en lengua maya. Conforme pasaba el tiempo, sentía que mi cuerpo se relajaba cada vez más. Aunque yo no me había dado cuenta, ahora que parecía que me estaba liberando, era como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras constantemente. Hubo varias interrupciones. Se tiraban vasos, se volteaba la mesa, se escuchaban ruidos. Por último, ella nos dijo que aquella presencia era mucho más fuerte de lo que había creído, pues al principio había pensado que se trataba de no más de un simple parásito, pero al parecer era algo más grande, algo que ni ella podía saber qué era. Me sentó en un círculo que ella había hecho con sal de grano y cal, y me tomó de las manos mientras parecía rezar en esa lengua. Recuerdo también que mientras rezaba y en algunas ocasiones decía en español algunas maldiciones para aquel ser que tanto me estaba perturbando, también estaba comenzando a tejer una pulsera con hilo de maguey. Después de gritar otra maldición para que el ser se fuera, toda la cal y sal salió volando en distintas direcciones, y ella, con mucha velocidad, me colocó la pulsera en mi mano derecha, diciéndome que por nada del mundo me la quitara nunca más. Si en algún momento veía que se desgastaba y estaba a punto de romperse, entonces tenía que ponerme en contacto con ella para que me fabricara otra, pero que nunca debía dejar de llevarla puesta, pues era un amuleto de protección. Les explicó a mis papás que había intentado de todo, pero que no había podido desterrarlo, pero que gracias al amuleto que ahora yo tenía, él no podría acercarse nunca más a mí. Nos fuimos de ahí, y aquel ser de pesadilla nunca volvió a molestarme y tampoco lo volví a ver. He cambiado la pulsera solamente 3 veces a lo largo de mi vida, siempre siguiendo las instrucciones. Desconozco si en el momento en que me la quite, esa cosa intentará de nuevo hacerme algo. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.